lo que yo aprendí ahí no lo aprendí en ningún sitio, escuchando. Entonces, yo quería, como todo el mundo se quejaba, ay, me duele las cervicales, y como aquello me iba llevando a ver qué tú estudias para ayudar a estas personas a su dolor. Entonces, cuando yo estudié, pues quería ser fisioterapeuta. Pero el fisioterapeuta exigían 9,5 y yo llegaba a 9. Y 9 no podía ser fisioterapeuta. Pero es que el universo te lo tiene todo muy claro para ver. Otra cosa es que tú te des cuenta. Cada día. Las vemos todas. Yo ya estaba metido en el mundo de la musicoterapia. Mis dos aficiones teníamos que elegir cada uno y decírselo al director del hospital psiquiátrico qué íbamos a hacer con los enfermos mentales. Uno elegían hacer baloncesto, otro balonmano, otro fútbol, otro gimnasia, otro piscina. Y cuando yo decidí decírselo al director, digo, mire, yo voy a hacer musicoterapia. Dice, ¿y eso qué es? Le estoy hablando de los años 70. Dice, ¿y eso qué es? Digo, esto es ponerle música y ver sus reacciones, analizarlas y hacerlos un poquito más felices. No sé si eso sirve aquí. Dice, pero te voy a poner en prueba. Si tú me haces reír a un grupo de enfermos que yo te voy a mandar con la música, yo voy a creer en la musicoterapia. Si no, te tendré que mandar a otro sitio. Entonces me lo puso difícil porque me mandó a los enfermos. ¿Y qué hice? Pues hice que tratar de que ellos, a través de la música, se moviera un tipo de danza, que se comunicaran. Después hice melodías, estudié a todos los enfermos, sus edades y su edad correspondiente en su infancia, y era un poquito al son de las músicas que yo le ponía. Y después hicimos una comedia musical, yo le llamé comedia musical, y era saber interpretar diferentes canciones de Julio Iglesias, los mariachis, Tom Jones, de todo aquello de la época, de los años 70. Entonces, cuando tenía que ser, que tenían que coger un instrumento, ellos, claro, como nunca habían visto ese instrumento así, pues hacían, lo cogían y lo tiraban al suelo como el que tira un papel. Y entonces no se imaginan las veces que yo tuve que reparar instrumentos, porque igual los tiraban, igual volaban. Hasta que yo me pude organizar con aquello, me pasaron 3 meses, porque otros se llevaban los palitos, platillos, ¿y quién iba a tocar la batería así? Cada uno con una pieza. Entonces, pero hay que verlo en este contexto de este grupo. Hasta que no se fueron definiendo por cada instrumento, pues 3 meses. Y después, esto duró casi una hora, los médicos, nadie sabía si de verdad estaban tocando ellos. Porque lo hacían tan perfecto, al ritmo de la música, la interpretación del instrumento que tenían y el movimiento corporal que confundían a los... Y decían, bueno, ¿cómo han podido aprender a tocar música? Yo no sé, esto al final ya te diré yo cómo lo he hecho. Entonces el final fue que hicimos pues el estreno. Vinieron toda la familia, amigos, el teatro estaba lleno porque en el hospital de San Budilio hay un teatro enorme. Y vinieron todo el mundo. Entonces cuando veían las familias tocar sus personas que estaban allí, hermanos, primos, etc., no se creía nadie que pudieran estar tocando un instrumento musical. Hasta que yo al final salí y digo, no tocaba. Hacía un simulacro. O sea, el disco se ponía detrás.
Todos los ensayos que yo veía que ya el grupo reía, tal, digo, llamen al director. Y cuando el director vino, dijo, mire, dice, si no lo hubiera visto, no lo hubiese creído. Que a estas personas que te he dado, nosotros no podemos con la palabra, la música lo puede con su sonido emocional. Entonces, por eso yo digo que siempre que trabajo mis talleres, seminarios, cursos, los másteres que he dado médicos, psicólogos, educadores, siempre lo he trabajado con música. Porque en la música fluyen mejor las emociones y entonces las podemos tratar. No que si yo le digo a una persona, oye, háblame de tal cosa. Pues a lo mejor una persona dice, ahora le digo lo que a mí me aparezca, no lo que él quiere escuchar. O sea, cuesta. Mientras que si yo digo, escuche una música, que yo ya sé de qué va a hablar, o de familia, entonces yo le digo que me escriba. Y ahí me escribe todo. Lo que ella no quisiera decir nunca, hasta eso lo pone. Porque lo ponen desde el punto de vista inconsciente. Y al ser yo psicoanalista, pues claro, la simbología lo domino un poquito. Y sé lo que me están diciendo en todo momento. La aplicaba a la meditación, al yoga, danzas sanadoras, una discoteca terapéutica. ¿De qué nos apuntamos? No me quisiera. Entonces, como lo quiero esto hacer a nivel mundial, pues va a ser una cosa que va a ser a través de internet, a través de YouTube, y que habrá grupos por todo el mundo que estarán pendientes de cómo yo aplico esa música terapéutica para que se divierta. Y entonces yo ya lo hice con grupos y ahora ya no me llaman tanto porque hace tiempo, pero después que yo hice ese ensayo con ellos, me llamaban constantemente porque me decían que gracias a esa sesión que yo di en una discoteca, por cierto, habían encontrado pareja y se habían casado. Y claro, como los hombres somos... Entonces, pues, como aquí yo creo dinámicas, le digo, ahora saca el hombre a la mujer, ahora es la mujer la que saca al hombre. Y como se creaba toda esa dinámica, pues claro, la relación fluía rapidito. O sea que a la mitad de la sesión ya no me hacían caso de la música que yo le ponía, pues ya estaban enrollados. Pero yo me alegraba porque veí que creé unos grupos muy majos y que por lo menos se pudieron comunicar y hasta casarse. Entonces, me refiero que la música para mí es importante y me gustaría hacer eso. Esto lo vengo diciendo hace 40 años, lo de la discoteca terapéutica. Pero espero hacerlo. Bien, yo no he venido aquí a contarle mi vida. Yo he venido aquí a dar una conferencia. Y usted dirá, ¿y este señor por qué aquí tiene todas estas cositas? Pues porque no quiero yo decir las cosas como que yo me quedo mejor porque lo comparto con ellos y ustedes a veces se interesan por ellos y tienen un interés y después los pueden ver en YouTube. Yo siempre aconsejo que vean en YouTube todas las conferencias que tiene Deepak Chopra, el doctor Mariano Alonso Puig, el doctor Daya, que es el que escribió el libro de tus zonas erróneas, a la Luisa Hay. Estos son personajes que uno aprende mucho, mucho, mucho. Entonces, yo he venido hoy a decirles por qué enfermamos. Y mi teoría. Mi teoría es de que todo aquello que nos pasa de pequeño hasta los 20 años, más o menos somos muy influenciables. Se nos queda grabado en este ordenador lo bueno y lo malo. Lo bueno nos da un 50% para vivir, para que nos relacionemos, para que seamos felices o medianamente felices, para subsistir. Pero también nos da lo malo. Nos transmiten pues todas aquellas actitudes negativas de todas las personas que nos rodearon. Las depresiones, las neurosis, las bipolaridades, la psicosis, todas esas enfermedades que padecieron las personas que nos cuidaron, también nos las van a transmitir.
lo tanto, esa es la cruz de nuestra vida, que creemos que se pueden sobrellevar con pastillas, con tabaco, con alcohol, con droga, con trabajo, y que así lo anestesiamos. Pues sí que lo anestesiamos, pero nos perjudicamos cada día más, porque quitamos un poquito el síntoma, pero no nos ayuda a eliminar la causa. Por lo tanto, a mí me conmueven frases como la de este señor Hammer Rodgers: en tu vida has perdido la oportunidad que te dio el universo de vivir en este paraíso. Lo que sucede es que este paraíso está hecho de vicisitudes para que aprendamos. Y entonces todo aquello que nos va mal, que sufrimos, que es un fracaso, lo tomamos como algo negativo. Y ustedes pensarán, este tío es un masoquista. Para nada. Yo aprendí eso. Entonces cuando me pasa algo negativo digo, uy, qué bien. ¿Qué mensaje tengo que aprender de esto? ¿Qué mensaje? ¿Qué lección? Y si estás con el radar bien puesto y se lo pregunta al universo, te lo dice clarito. La lección que tienes que aprender es eso. Entonces, como no es así, ¿qué pasa? El sufrimiento. Y eso no nos hace vivir. Yo digo que el resentimiento es como la calcoma a la tabla. Nos come por dentro, nos somatizamos, nos enferma. Terrible. ¿Y para qué le cuento? Pero vamos a ir dándole, yo me he dividido aquí, cada uno de ustedes. Es mi momento especial, que el universo quiere que yo esté disfrutando de este momento. Y disfrutando es enseñarle lo que a mí me enseñaron. Y eso para mí es especial. Y lo tengo muy claro. Muy claro. Por tanto, yo le voy a hablar de cosas muy directas que a veces duelen. Un poquito de alcohol o de yodo para desinfectar. Y te va a quedar el alma encogida un poquito. Pero después, a lo mejor, esta tarde, diga, dice este psicoanalista Jungian. Y entonces él se dio cuenta que estaba somatizando una serie de conflictos que tenía sin resolver. Por eso a veces cuando usted ve un psicólogo, un psicoanalista y todo, debe estar sano siempre. Para nada. Para nada. Yo del psicólogo que no se ha trabajado su interior, hay que ponerlo en cuarentena. Yo me psicoanalicé y mi profesor decía, era el director del centro donde yo estudié psicología, me dice, Álvaro, solamente sanarás a las personas aquello que tú sanes en ti, ni más ni menos. Aquello que tú sanes en ti, porque lo tendrás claro. Lo mío entró una obsesión, una neurosis obsesiva, compulsiva, por aprender a sanar. Pero compulsiva, porque me hacía todos los seminarios del mundo, todos los talleres del mundo. Yo no tenía tiempo para hacer otra cosa. Ayudando a sanarme, para yo poder sanar. Y me dura hasta estos días. Yo el otro día iba a un taller, Feng Shui terapéutico, y hace no mucho tiempo iba a un lama, ahí en el hotel, que daba danzas sanadoras. Yo en mi máster doy danzas sanadoras. O sea, sigo, pero ya sin la neurosis obsesiva compulsiva. Ya le he quitado lo compulsivo. Pero sigo aprendiendo. Esta vida es un aprender constante y permanente si realmente queremos estar en una felicidad, en una mediana felicidad. Y si es plena, entonces hay que profundizar
en ese crecimiento de personal de por vida. Yo he dividido a la humanidad en dos grandes grupos. Uno, A, al cual pertenezco. Los A nos quejamos de la vida de esta forma. Nos quejamos por todo. ¿Qué mal día hace hoy? Y puede hacer un día pleno. Me duele todo. No tengo ninguna suerte. Esta vida no tiene sentido. No tengo ilusión por nada. A mí nadie me ayuda. A mí nadie me quiere. Todo el mundo es mejor que yo. No tengo ganas de hacer nada. No soy feliz. No me toca la lotería. Claro que lo he hecho, pero bueno. Porque sabe que no quede. Grupo A. Condición depresiva. Condición depresiva. No quiere decir que sea un depresivo, pero tiene esa condición. Grupo B. Son los que están enfadados todo el rato. Se enfadan por todo. Nadie hace las cosas bien como ellos. Si no fuera por mí esto no sería posible, tirar adelante, pero ya está bien, es que me tengo que preocupar por todo, es que soy unos inútiles, los conoce. A la y al B. El dolor que hay por dentro en la queja que yo saco hacia afuera, mi dolor en la queja. Pero claro, llega un momento que eso se hace insoportable, porque es cada día, cada minuto. No se puede vivir así. Entonces, como a mí me gusta la sanación, yo digo, para estos quejicas, grupo A, grupo B, ¿cómo nos podemos ayudar? Esto es exagerado, porque nos quejamos todos, pero no exagerados. Yo he inventado una cosita. Cuando te viene el quejica, sea depresivo o sea neurótico, no, porque yo, porque vamos a suponer el neurótico, porque tal, porque igual. Detrás, ¿qué quiere? Hay dos cosas que no nos damos cuenta que quiere. Que lo escuche y que lo quiera. Detrás de esa queja agresiva, él te trata de agredir para que caiga en su trampita y tú también te quejes y digas, pues tú también eres así como tal, y entonces ya te tiene cogido. Mira, ves tú, ¿y tú qué eres? No caigas en su trampita. Ya lo solucionaremos. Hay que dejarle que hable hasta que se quede sin argumentos. A veces se queda a los 5, a los 10, pero hay que dejarlo para que vomite su dolor. Y cuando ya ha vomitado su dolor, tú le dices, que tú sepas que yo te quiero. Lo va a dejar a cuadros, pero es lo que está esperando detrás. Que tú sepas que yo te quiero. Y si tú quieres cerrar esa gestal, le dices, ¿me permites que te dé un abrazo? Uf, vamos a acabar llorando los dos. Y si te permite, lo das. Y ahí cierra la gestal. Entonces, y cuando le repitas 3 veces la misma sesión, igual se piensa la cuarta. Igual se piensa la cuarta. Entonces, estamos ahí en esas dos condiciones. Los que somos condición depresiva, que vamos con la melancolía, la tristeza, pobre de mí, y los que van por el otro lado, agresivo. Usted me dirá, ¿y quién es mejor y quién es peor? Igual. En tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Sí o sí. Si hay por un momento, una pregunta bien. Si hay una madre, lo lleva al hospital porque es porque tiene una enfermedad muy grave,
tal, y le dan la medicación va bien, pero el cerebro de él está podrido porque piensa que tengo esto, y no para de repetirse. Entonces, claro, por dentro, la sugestión de ella está ahí porque ya está, como un ordenador, se asemeja, ya está programado ahí, ¿no? Y para sacar eso son peores que él, porque él no les ha hecho nada a ellos. Les hacen daño con sus... le echan la basura encima. Entonces, pues, podría dar una frase para que esa persona pensara que aunque tuviera esa enfermedad, ¿vale? Que aunque tuviera esa enfermedad, sería más feliz con una frase para repetir como un mantra. ¿Podría dar una especie de frase? No hay finalidad hasta que no tomemos conciencia del porqué de los hechos, no podemos curar. Entonces, aquí en España se hace una cosa. He oído que a veces ya lo están haciendo. Un psiquiatra no debería trabajar nunca solo. Debería tener un psicólogo al lado. Porque mientras el psiquiatra estaría dando la paciencia de los conflictos que tiene. Y eso, a nivel de grupo, psiquiatra, psicólogo y algún otro profesional que ellos viesen conveniente, entonces sí estaríamos curando. ¿Qué hacemos? Que creemos que solo con las pastillas curamos. Pastillas quitan el síntoma y muchas veces algunas ayudan, pero realmente el conflicto no. La psicología es lo que te hace tomar conciencia de por qué tú estás así. Y es cuando tú tomas conciencia y sabes de por qué tú estás así, tienes la información y tú actúas de otra forma en tu vida. Pero si te han dicho de pequeñito, niño, eres un tonto, al final te quedas con el tonto. ¿Me ha dicho tonto? Pues el papá. ¿Y entonces qué hacemos con el papá? Pues el papá ha sido tal, ha sido cual, porque tal, porque cual. El papá. Los padres son los que menos culpa tienen de las cosas que nos pasan, aunque hayan incidido directamente sobre las cosas que sufrimos. Pero igual que nos las transmitieron a nosotros. Y si no perdonamos desde el alma, estamos condenados a ser unos infelices de por vida. Porque si tú no perdonas a tu Dios, y aquí es donde está sangrando, si tú no perdonas a tu diosa mamá y a tu Dios papá, que gracias a ellos estamos aquí, usted y yo, ¿a quién vas a perdonar en tu vida? ¿A quién? ¿A quién? Te va a llevar bien un ratito. Es muy simple. No atrevemos a dar ese salto y comprender eso. Perdonar también lleva su aprendizaje. Perdonar también lleva su aprendizaje. Hay que aprender a perdonar. Claro. Hay que aprenderlo. No podemos decir perdono. Uy, perdono. Es difícil. Claro. ¿Ves cómo yo tengo que aprender? Claro, hasta que no hay un nivel de conciencia, tú no vas a saber por qué perdonar. ¿Qué sentido tiene el perdón? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo? Hay cosas que uno no sabe cómo perdonar. Claro. Pues te estoy dando una. Es que si tú eres imposible, una madre, imposible, esto no lo haría. Pues es lo mismo que recibieron ellos de chiquitos. Lo mismo. Y como estamos programados, lo repetimos. ¿Cuántas de ustedes aquí habrán dicho alguna vez, uy, yo eso a mis hijos? Por lo que me hicieron a mí, ¿cómo yo soy a mis hijos? Si esto es una asociación de conciencia, es para que tengamos conciencia. La conciencia es superar la parte inconsciente. De ahí se trata. Nos dice esta psicoanalista, yo cuando veo estos
programa, si yo te prefería que tú te anotaras las preguntitas esas y después yo te las contesto, para que no me rompa un poquito yo te las contesto tranquilamente, sin ningún problema. Y es más, te las puedo... Pero la preguntita las que te soportan. No, si no la pregunta. No, pero por si, si te aparece alguna, tú me la preguntas. Entonces, dice esta señora, esta profesora, lo que vivimos en la niñez se repite siempre. Siempre. Lo bueno y lo malo. Porque no tomamos la suficiente conciencia como para un segundo antes de hacerlo, saber parar. Nos puede el inconsciente. Y ahí volvemos. La repetición. Entonces, lo que no resuelve en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. O sea, que tenemos que solucionar los conflictos emocionales, sí o sí. Por eso el crecimiento personal es de por vida. De por vida. Para que tú eleves tu estado de conciencia al máximo y entiendas y comprendas cada pensamiento tuyo, cada hecho tuyo, cada actitud tuya, y en la medida que lo comprendes en ti, lo vas a poder comprender en los demás. Si no, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago yo? Si no te entiendes a ti, ¿cómo vas a entender? Jesús, toda mi vida esperé escuchar que mi madre me quisiera. Te quiero. Un te quiero de su madre. Y él se dedica a la pintura y dice, en cada trato que doy, expreso el cariño que debería haber sentido por mi madre. Yo le diría a Jesús, si una madre no te ha dado nunca un abrazo y no te ha dicho nunca un te quiero, ¿tú crees que le han dado a ella un abrazo y le han dicho alguna vez un te quiero? No. ¿Y cómo damos lo que tenemos? Si no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar? Si no hay un crecimiento personal. Es imposible. Y entonces echarle las culpas a papá, mamá es lo más terrible. Porque, ¿cómo le vas a decir a tus dioses que te han dado la vida que no los quiere y no los permite? Enfermiza. No puedes. Porque ellos lo pasaron incluso peor que tú. Porque en su época era más difícil todo. Pero no nos sabemos poner ni en los zapatos de ellos y menos en el alma de ellos. Lo nuestro, lo nuestro. No, ay, Dios mío. Y entonces yo tengo que pagar todo aquello. Claro. Y sí, es bonito. Yo vine de mi tierra, La Mancha, aquí, a Cataluña, a trabajar con 12 años. Con 12 me costaba la uva. Después de 3 trabajos y estudiar 2 horas cada día. Y yo me brotes porque a mí todos los motivos tenía. Yo os decía que a mí, sin familia, sin amigos, sin hermanos, pero igual, ni se le parece. Entonces, cuando yo crecí, entendía un poquito la dureza de la vida. Y para que cuando un ser humano me hablara de dureza, de dolor, de sufrimiento, yo lo entendiera, porque pasó por mí. Y lo pude superar. Claro. Es un agradecimiento al universo que yo le tengo que dar a esos años de dureza tremenda. Entonces tienen que sacar provecho de cuando han pasado ese tipo de años
de dolor, de sufrimiento, es el gran mensaje que le ha dado el universo para crecer, no para sufrir ni para frustrarnos. No, 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 no. Esa es la creencia desde siempre. Pero como estamos tomando conciencia, pues vamos cambiando un poquito. Lento, pero un poquito. Entonces, este Lama nos dice, nuestro de dentro, lo que tú has sufrido. Y entonces, cuando tú has sufrido y no resuelves tus conflictos, aparecen los miedos y la culpa. Miedo a todo. Si digo, ¿por qué digo? Si digo, ¿por qué no digo? Miedo a todo. Pero al miedo le di una solución. A la culpa me cuesta más. Porque todavía en vez en cuando me duele. Un poquito. Menos. Pero me duele. Sí, es tremenda. Sí, para la vista me dijo, uy, la culpa te falta más, te falta. Y yo que me lo dijo, yo que en conciencia, pues siempre digo, ¿miedo a quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene una pistola puesta? No. Pero hay otras cosas que son peores que las pistolas. Yo lo entiendo. Yo me voy a seguir autocastigando. ¿Por qué me tengo que seguir autocastigando? Mucho. Entonces tengo que estar castigándome, porque viví en el castigo y ahí es donde yo me siento bien. Se descoloca. Es más, dice, no, yo quiero estar como antes. ¿Cómo? Sí, ha vivido toda su vida ahí. Entonces el castigo es como una forma natural de vida. Ahí tienes que emplear lo que me dijo un piropo, que me dijo más que se identificaba conmigo. Después del máster hacíamos una rueda y cada uno decía lo que parecía de cómo veía el máster. Y este alumno me dijo, usted es como un cirujano del alma. Entonces, cuando tienes esta persona que no sabe cómo salir de ese autocastigo, que no te salen las palabras. Yo a veces he tenido que callarme y pedir al universo. Lo he tenido que hacer. Te quedas descolocado. Entonces, no es fácil, porque lo han hecho una forma de vida natural para ellos. Y viendo miedo. Entonces fíjense lo peligroso que es estar permanentemente en el sufrimiento. Lo peligroso que es. Por eso que hay que sacarlo como sea, porque nos hace infeliz. Entonces yo digo que cuando el alma sufre, el cuerpo se enferma. Eso es irreversible. Cualquier sufrimiento que ustedes tengan se está somatizando constantemente. Y fíjense si es así, que oiga, me duele el estómago, te hacen placas, no tiene nada en el estómago. Pero de tanto somatizar el dolor del estómago, de tanto incidir la somatización en el estómago, a la larga te hace una úlcera. Aquí, menos aquí, menos lo vamos a digerir en el estómago. Por eso esa molestia de digestión, es que no digiero. ¿Le suena eso? Irritable es lo que te irrita en tu vida, no lo que te irrita la comida, lo que comes.
hay que pensar en eso. Lo que te irrita fuera es lo que hay que evitar. Si no quieres que te irrite un órgano. Entonces, enfermamos por las personas que nos influyen. ¿Quién son los que más nos influyen? Podemos pensar en hermanos, familiares, amigos, pero es papá y mamá los que más, porque están ahí más. Y esas frases negativas de los padres, las mismas que le dijeron a ella, son las que nos trasladan a nosotros. Niño no sirve, niño. O tú vas a ser una tal o una cual, cuando se... El problema que va a tener, te tienes que desprogramar de eso. Porque no le dirían ninguna frase negativa, no diríamos nunca ninguna frase negativa a ningún hijo. Nunca. Porque está demostrado científicamente que cuando decimos frases negativas, y ya no digo hechos, nuestro sistema inmunológico se deprime. Por eso, que enfadarse con alguien, ni en broma, ni en broma. Cuando te viene el neurótico de turno, mañana hablamos, cariño. Cariño. No. Mañana hablamos, cariño. Tengo que hacer una cosita. Si hay algo que me lo tienes que decir un minuto, dímelo, cariño, dímelo. Va a ser mañana, pero la agresividad que me sale de su dolor del alma. Entonces, el desconocimiento a no saber gestionar estas emociones nos enferman más las que tenemos. Por eso digo yo hace 40 años que la primera asignatura más importante que se tendría que dar en los colegios, la más, es salud emocional. Desde los 10 a los 20 años. ¿Para qué? Para que cuando terminara su carrera tendríamos personas, no hombres o mujeres con un título en la mano para ser utilizados en empresas. Eso no le interesa a ningún gobierno. A ninguno. ¿En manos de quién está? Dios mío. Ese desconocimiento no quiere que exista, pero nos hace daño emocionalmente. Ay, qué bonita, qué bonita. Me va a dar algo. Ejecuta lo que dices y lo que piensas. Lo ejecuta, Ay, qué dolor. Esta tarde yo voy a tener dolor de cabeza. Lo anoto por el tiempo. Voy a tener dolor de cabeza. Y tanto que lo vas a tener. Quieras o no. Ni en broma tienes que decir nada negativo. Me siento bien y hoy va a ser un día feliz, hermoso. Y mi cuerpo está fuerte y sano. Eso es lo que tengo que decir. Pero ¿cuántas veces se la escucharon a la mamita y a la abuela? Ay, el dolor que me da. Ya llamada. Se repite con papagayo. No, ni en broma. No, ni en broma. Y después tenemos los miedos, las culpas, que eso está dentro del crecimiento personal, y después tenemos las personas tóxicas. Están ahí. Ay, mi amor, como tú eres, como tú nos enseñas. Personas tóxicas. Y entonces podríamos pensar, pero si lo sabes, ¿por qué lo aguantas? Porque lo sabes que es tóxica. Dime mal. Y este me alimenta. Lo que no hace falta, crecer. Cualquier persona cuerda.
Ni un segundo. Ni un segundo. Entonces, personas tóxicas, hay que abrirles la puerta. Sean quien sea. Pareja, amiga, compañeros, lo menos posible. Que estén cerca de ti lo menos posible. Y acercar a aquellas que te hacen reír. Así, sí. Porque ahí hay alegría. Es así. Porque todo esto se resume en una cosa. En una baja autoestima. Todos deseamos estar sanos, ¿verdad? Sí. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Y todos queremos tener éxito. ¿Se han preguntado alguna vez por qué no tienen estas tres cosas en la medida que lo desean? Porque no las tengo si lo deseo. Porque queda ahí el deseo, no hago nada para, no me esfuerzo por eso. Se quedan ahí, Se quedan ahí en el miedo y en la culpa. Se quedan ahí en niña, tú no vales. Se quedan ahí en niña, tú no llegarás a nada. Se quedan ahí en que, eso es demasiado para ti, niña. Se quedan ahí. ¿Entiendes? Se queda grabado. Cosa de papá y mamá. Claro. Pero que al mismo tiempo lo han hecho con ellos. Claro. Viviendo de esta forma. No. Entonces, ¿cómo se hace para desprogramarme? Solo yo conozco una cosa, nada más, para desprogramarse y ser felices, tener éxito y estar sano. Crecimiento personal de tu vida. Está bien. Pero no muchos caramelos. Y para cortar la cadena que hemos venido arrastrando desde niñas, de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no transmitirla a nuestros hijos. Programando en vez del dolor que entre amor, en vez del no perdonar que entre comprensión, en vez de ira que entre tranquilidad y bondad en tu alma. Cuando tú te reprogramas en eso, tú tienes que cambiar irreversiblemente. Igual como has estado en el otro lado de la acera, de la enfermedad, del no éxito, del sobrevivir, cuando tú vas programando te vuelves a este lado. Igualito que ha enfermado, la misma energía que se emplea para enfermar, la misma puede para sanarte. Entonces, un trauma puede ocurrir en segundos por el impacto. La acción también se puede dar en segundos. O sea, si a ti una palabra que te decía tu mamá o tu papá negativamente, que no era por mal, que no era por nada negativo, sino era por su condición de haber, a priori no porque él me quisiera pegar, sino porque ya viene grabado en su forma de que no es malo y que ha sido programado, ya lo puede ver desde otra óptica. Y si entiende y da un pasito más y decir, y personas enfermamos por falta de amor. Le cuento, cuando yo me estaba psicoanalizando, le digo al psicoanalista, doctor, cuando uno nota que estamos bien mal, cuando tú vas a casa de tus padres, cuando te marchas, cierras la puerta y sales contento. Digo, ¿cómo? De verdad. Digo, no salgo contento, salgo alterado. Y claro, mi madre, que siempre en las conferencias, yo le digo que en otros sitios no me vean, pero en las conferencias está ahí en esto. Ella es terrible. Yo era su hijo mayor y su hijo Paz, persona altamente sensible, para simple. Entonces ella no sabía mandar si no era agresivamente. Hasta que yo tomé conciencia que su mamá y mi vida era igual. Yo digo, pobrecita mamá, está hecho un calco de su mamá y no puede evitarlo. Pero hasta que yo no tomo conciencia de eso, mi mamá no es buena conmigo.
¿Ya salgo contento? No basta, hermano. No basta. Cuando sales contento, bien, hemos dado un pasito. Cuando te conviertas en el terapeuta de tus padres, entonces sanarás. Digo, ya estoy tratando, tal, bien. Cuando te conviertas en los padres de tus padres, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Porque si no, estamos anclados en el niño rebelde que no perdona. Y así en tu vida no tendrá sentido. Nunca en esta vida. No tendrá sentido. Si no perdonas tú, Dios es como va a perdonar a cualquier persona. ¿Cómo? Ahí está la clave de la sanación. Nuestros padres. Yo puedo decir que reconocí los dos, de mi padre y de mi madre, pero no los reconocí hasta que no murieron. Entonces me di cuenta de que yo tenía una parte que actuaba como mi madre y otra que actuaba como mi padre. Y me empecé a preguntar que dónde estaba yo. ¿Vale? Entonces comprendí, supongo que, yo qué sé, el universo es muy inteligente y cuando tú haces las preguntas que debes hacer, te responde. Claro. Y me dijo, entendí que yo estaba en el centro de esas dos partes. Claro. Pero me empecé a comprender que yo actuaba muchas veces como la sumisa, que era mi ¿Para qué? Con los padres, sobre todo con mi padre, y fui muy dura. La vida me enfermó y me dio una gran lección de humildad. Tardé mucho en entender lo que había vivido uno. De vivir en el paraíso. Eso sería otra conferencia. Vivimos en el paraíso y no nos enteramos. Eso sería otra conferencia. Esa reflexión que tú me acabas de hacer es el regalo máximo que el universo te ha podido hacer. El máximo. Que tomes conciencia de ese nivel, pues, está en otra escala de valores que te hace que la vida tenga sentido. Sí. Claro, cariño. Ahí tendríamos que llegar todos. Y ahí está mi hija. Y lo que le he transmitido, pues Claro. lo lleva ahí y lo tiene que sanar. Claro, pero ya he escuchado hoy lo suficiente, ¿verdad, Sí. cariño? Claro. Hemos venido aquí a esta reunión a aprender. A aprender. Esta vida, dicen los grandes sabios, que es un aprendizaje constante para que evolucionemos. Y después dice una segunda cosa. Nos dice este terapeuta, cambie su modo de pensar y cambiará su modo de actuar. Claro. Con las quejas, con las cosas negativas que me digo, voy a estar en la conciencia, investigador y promotor de mindfulness. Si aumentas la conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Digo en mi libro. Este es un libro que hace 8 meses que lo saqué. Aquí hablo de por qué enfermamos, tocando varias enfermedades y por qué sanamos. Y después ya, a cierta edad, pues uno le da caprichoso, se vuelve uno caprichoso y le gustan otras cosas. Y siempre me gustó el arte terapia, la psicología de los colores, lo que yo le llamo decoración terapéutica. En tu casa, en paz y feliz. Y entonces él me dio el librito de una cosa y me dio de otra. Y me quedé congelado. Porque digo, ¿cómo este hombre ha podido llegar a esta capacidad de razonamiento tan lógico, tan de sentido común, tan elevado para decir esto? Dice Francisco, por encima de la salud, del amor,
de la paz consigo mismo, de la familia, es la conciencia. Las cosas que tú haces ya tienen el premio. Porque sin ella, ¿qué eres? Por lo que somos. Uno inconsciente. Y para darle ejemplo de lo inconsciente que somos, les voy a poner 2 ejemplos. A veces estamos con un amigo, ay, y te dice uno de ellos, ¿te acuerdas que uno escuchamos todo? No puede ser. ¿Cómo yo puedo decir esa barbaridad? No puede ser. ¿Sí? Te quedas tocado. Eso inconsciente lo hicimos. Y más de una vez. No puede ser. Sí. Eso inconsciente. El consciente es un 5%. El inconsciente un 95%. ¿Usted cree que está por el día siendo consciente? Van pensando todo por dentro. Puro inconsciente somos. Puro inconsciente. Un robo. Trabajo, casa, trabajo, casa. Entonces, aquí hablo de varias personas que hablan de la importancia de tomar conciencia. Y tomar conciencia es sanarse. Es sanación. En lo que tú no has tomado conciencia de cosas que te han enfermado de por vida, de actitudes, de comportamientos tuyos y ajenos, tú tomas conciencia plena de esos actos para tu sanación, para tu desarrollo emocional, para tu autoconocimiento. Por eso que el nombre que usted le han puesto a la asociación tiene un porqué vital. Pues mi vida ha sido eso un poquito, en mi crecimiento personal, tomar conciencia. Y cuando tú tomas conciencia, te comprendes mucho y comprendes a los demás. Detrás de un agresivo, detrás de un rencoroso, detrás de... va a ver la parte comprensiva de ese hecho. Te va a meter en su alma para por qué ha reaccionado así. No porque hayas visto una actitud desagradable, tú ya ahí ya le pones la etiqueta negativa. No hay personas malas. Yo siempre lo he dicho, pero cuando lo he visto escrito por el Dalai Lama y el padre, este padre que es tan famoso que sale mucho por la tele, y se dedica mucho a ayudar a personas, el padre Ángel. Ellos dicen, no, hay personas enfermas. Yo con lo de Putin, y yo le pido al universo que me decline, ¿no? Qué bárbaro este hombre. Qué terrible. Podría decir 1000 adjetivos. ¿Qué puedo pensar? O hay que rezar por él. Y todos los políticos, porque son todos enfermos para Putin. No es correcto para mí, perdona, te interrumpe, pero no es correcto, porque son todos enfermos y todos juegan el mismo juego. América es tan culpable como los demás. Hay que ver esto muy, muy claro, porque es peligroso culpar un lado. Perdona que lo diga. El 99% no daría la talla. Porque pueden dar la talla desde el punto de vista intelectual. Yo estaría viendo ahí paranoia así. Y una persona paranoica, cuidado, que es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y entonces,
estas cosas lo hacen por malo. Mientras Lo más hacen le por dicen enfermos. por el ego. Mientras Por más le dicen enfermos. peor. Y que muchas veces son manipulados. También. Están manipulados. Sí. Hay otras esferas que no vienen al caso, Ya. que manipulan a todo el mundo. Es otra conferencia. Así es. Bueno, pues Entonces, son muchas conferencias que somos muy poquitos. Sí. Yo fui, que me dieron un abracito. Yo también. Yo en mis talleres soy mucho de los abrazos, de los te quiero. Trabajo mucho la afectividad, el contacto, porque como he dicho antes, enfermamos por falta de amor. Pues Ama dice en una entrevista, la felicidad depende del dominio de uno mismo. Presente, aprende, o sea que el tomar conciencia en todo lo que hacemos permanentemente es lo que te da libertad, es lo que te da sanación, es lo que te hace sentirte satisfecho de vivir, que la vida tenga sentido. Como en la observación, y no he despertado hasta los 70. O sea, se encerró tanto con sus libros, pienso yo, para que sus conflictos emocionales no le aparecieran, que se dio cuenta que despertó a los 70. Este señor por lo menos despertó a los 70. Pero yo, sin haberse enterado que ha vivido. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y te pones, ¿qué cosas disfruto más? Las cosas, amigas, pasear, ir al cine, ir al teatro, bailar, reír, escuchar música. Yo le aconsejo que baile en su casa, ¿sí? Se ponga aquella música que le guste. Yo a veces estoy en mi oficina y digo, necesito un poquito de estímulo, no sé, algo necesito. Como solamente tengo 10.000 discos, pues otro ángel que tengo, que aún más todavía, el Michael Jackson. Sí, Me encanta. a mí, y yo, ¿de qué música más? A mí me gustan todas, motiva y me hacen salir endorfinas por los ojos, pues esas son las que me voy a poner para estimularme. Entonces póngase música que le guste. La tensión que tengo en este momento y el estado que estoy en este momento, me voy a poner esta. Relajante, tranquila. O sea que uno sepa, eso también lo tengo que enseñar, que uno sepa que tiene que tener una discoteca terapéutica de músicas para según lo que necesitamos en cada momento. Para estimularlo. Lo más, no lo que más o menos, no, lo más. ¿Con qué grupo voy a salir? Con el grupo que río más. Danzas, pues danzas. Teatro, teatro. Baile, baile. Lo que más. Estos años que el universo te va a dar. Y que a otros no se han enterado y no le han dicho nada. ¿Con qué actividad? Cosas que nos hagan inmensamente felices. No felices, inmensamente felices. Y las notamos y las hacemos. Gracias por el consejo. Sí. Si es pasear, pasear. Si es senderismo, senderismo. Lo que más. Porque a veces hacemos cositas que, bueno, están bien, pero no me hacen feliz, no me motivan. Esas no las hagas. Piensa en las que te motiven, en las que tú estás contenta. El bailar no es tener musculatura, órganos, Energía. Felicidad. Estamos ahí trabajando energéticamente para que mi cuerpo se sienta rejuvenecido. Usted puede estar haciendo la comida y estar bailando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues yo cuando frego, Póngase música. y no está mi madre, estoy bailando. Mamá, te quiero mucho. Ven, que te voy a dar un abrazo. No, yo no de con el mocho así. Pero ¿qué he dicho yo antes? Hermanas, curanderas, vinieron a Barcelona en el 2005. A la abuelita Margarita, una de las más. ¿Qué es lo más importante en su vida? No, ¿cuál es la misión de la mujer?
¿Cuál es la misión de la mujer? Nos lo da ¿Usted todo. cree que eso es enseñar al hombre a amar? Ah, eso. Ostras. Sí, sí. No sabemos amar. Pero no porque no queramos, es por nuestra propia naturaleza. O sea, ustedes las mujeres, sean madres, sean no tengan hijos, no tengan, a que en el 90 y tantos por ciento han tenido, lleva una criatura en tu cuerpo, eso debe ser mágico, hombres. Porque yo creo que de ahí podría salir el amor que no tenemos. O sea, la mujer viene a este mundo con esa naturaleza de crear una criatura dentro de ella. Eso le da la capacidad enorme de tener paciencia, de dialogar, de caer, de todo. Eso, por nuestra naturaleza en el hombre, no está. Pero perdona una cosa. En niños grandes pidiendo siempre, llamando la atención a la pareja de al lado. Pero al nivel que se quiere una mujer y que ama a una mujer, damos luz. Entonces, yo no me quiero morir de doble terapéutica antes y de dar un seminario a aprender a amar, solo para hombres. Sí. Pero las mujeres también saben amar, de paciencia, de amor, no sé qué. Pues Pero entonces... eso ya lo lleváis, ¿no? Bueno, pero ¿por qué la madre es mala madre y pega y todo eso? Pues tampoco lo entiendo. Porque yo pensaba que era automático. Al parir es automático el amor de No, porque madre. está grabado, ya tienes tu ordenador. Pero hay hombres que también tienen todo este Sí. sentido de amar, de querer, Claro, tal, claro. pero les cuesta transmitirlo, les cuesta... Sí, bueno. Nuestra naturaleza. Porque no se permite, ¿Me se entiendes? piensa que son débiles. Tenemos que desarrollarlo más No se lo permiten. Sí, a través de crecimiento personal. pero lo tienen. Tenemos que saber desarrollarlo porque nos cuesta más que una mujer por su naturaleza. Que hay hombres que son tiernos y todo. Yo tengo más buen recuerdo de mi padre que de mi madre. Y no me maltrataban, no me pegaban, no. Pero mi Qué padre bueno, qué era un bueno. hombre dulce. Y mi madre era seca, era Qué- seca. Muy bien. Que siempre Pues te entonces, enseñan, no. Pero esos son casos esporádicos. Ah, pues no sé. Suelen ser casos esporádicos. Son la una. Pero normalmente en una casa siempre está el yin y el yang, es Claro, el claro. bueno y el malo. No sé. Porque esto Pero- puede ser la madre o el padre. Pero- Resulta de las mujeres me dicen que nunca hemos desarrollado que deberíamos. Y es una asignatura pendiente que tenemos todos los hombres. Todos los hombres. Es una asignatura pendiente. Perdón. Entonces, por enseñar al hombre a amar. Esa ¿Y paciencia, han aprendido ese la- papel? ¿Me entiendes? Ha sido dos mundos diferentes. Pero que por naturaleza, yo ya hago por naturaleza. Ustedes como madres tienen ahí un amor incondicional. Ya el grupo de aquí, pues yo me puedo reunir con alguno de ustedes y hacer pues, una sesión o algo. Quien quiera, pues sí. Digo que de Pero, todas las enfermedades me La parte psicótica, los psicólogos